Buen día, mi nombre es Laura Camila Clavijo y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de las funciones ejecutivas y de sus patologías. En primer lugar, vamos a dar un concepto general acerca de lo que son las funciones ejecutivas. Son procesos cognitivos fundamentales que permiten a los individuos y a cada uno de nosotros, de las personas, planificar, tomar decisiones, controlar impulsos y llevar a cabo acciones complejas. ¿Sí? Digamos que también incluye mucho la parte moral, la conducta ética y la autoconciencia. En cuanto a las patologías que se presentan en las funciones ejecutivas, pues estas patologías se presentan en diferentes áreas de la corteza prefrontal, ¿sí? Y pues claramente se pueden manifestar de diversas formas. Esto depende del área específica en la cual está afectada. Seguidamente, durante el transcurso del video les iré explicando, según Ardila y Rosalía en el 2007 y Redolar, Ripoll y otros en el 2013, cómo se manifiestan estas patologías en tres áreas fundamentales de la corteza, que son las patologías que se presentan en la corteza orbitofrontal, corteza dorsolateral y ventromedial. Bueno, ahora hablaremos de la corteza orbitofrontal. Eh, Esta corteza está muy relacionada con el control de los impulsos, regulación emocional y la toma de decisiones, ¿sí? Es decir, que se relaciona sobre todo con el sistema límbico y con las regiones basales del cerebro anterior. Digamos que en cuanto a sus patologías, eh, aquí en esta área suelen provocar dificultades en la regulación emocional, en los problemas de juicio y en conductas socialmente inadecuadas. Básicamente, las patologías que se presentan en esta corteza orbitofrontal están asociadas con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, la habilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los sucesos actuales, ¿sí? Digamos que aquí el paciente se le dificulta y es incapaz de responder a convenciones sociales y está controlado por los estímulos inmediatos. Esto según Cummings en el 1993. Entonces, estos pacientes se pueden mostrar con un comportamiento más impulsivo, con dificultades como para anticipar ciertas consecuencias de sus acciones y pues esto que hace pues llevarlos a ellos a tomar decisiones muy arriesgadas. Un dato muy importante en cuanto a las patologías que se presentan en esta corteza es que las lesiones del circuito orbitofrontal también pueden relacionarse con trastornos de tipo obsesivo compulsivo. Bueno, seguimos con la corteza dorsolateral. Principalmente hay que tener en cuenta que la corteza dorsolateral está muy asociada con funciones ejecutivas mucho más complejas, ¿sí? Como la planificación, la organización o la memoria de trabajo. Para hablar un poco como de sus patologías, hay que entender un poco que la corteza dorsolateral participa en la selección de la estrategia más adecuada para poner en marcha el movimiento, pero esto lo hace a partir de qué? Lo hace a partir de la experiencia y en la toma de decisión de iniciarlo. ¿Sí? Entonces, básicamente esta corteza lo que hace es enviar instrucciones generales a todas las regiones de la corteza motora secundaria para que ellas participen en la programación y en la planificación de patrones específicos del movimiento. Es decir, si se presenta una patología en esta corteza, pues todas esas funciones se van a ver afectadas. Cuando se presenta alguna patología en esta corteza, digamos que principalmente o el defecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental ante la presencia de algún estímulo nuevo o algún estímulo complejo, ¿sí? Por este motivo, los pacientes pueden presentar dificultades para mantener la atención o seguir instrucciones complejas. Esto se conoce a veces como un síndrome disejecutivo.
¿Debido a qué? Pues debido a la pérdida de esa capacidad para poder regular el comportamiento de una manera adecuada. Dentro de estas patologías hay un dato muy curioso y es que si se presenta la patología o las lesiones en el hemisferio derecho, hay trastornos de tipo no verbal y paralingüístico. Y en caso de que esa lesión se presente en el hemisferio izquierdo, habrá una disminución en la fluidez verbal y alguna fascia extrasilviana, ¿sí? Que es la transcortical motora. Bueno, ahora hablaremos un poco acerca de la corteza ventromedial. Esta corteza juega un papel muy importante en la toma de decisiones basada en valores y en la empatía. Es importante conocer que esta corteza ventromedial lo que hace es enviar conexiones sobre diferentes regiones cerebrales corticales y subcorticales, ¿sí? Entonces, de las conexiones subcorticales podemos destacar el hipotálamo lateral y la amígdala. Y de las conexiones corticales se destaca la formación hipocampal, la corteza temporal, la corteza cingulada y la corteza frontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta corteza ventromedial? Que ella recibe información directa del área tegmental ventral de la amígdala, del sistema olfatorio, del tálamo dorsomedial, de la corteza temporal y de diferentes regiones de la corteza frontal. ¿Sí? Entonces, las aferencias que le llegan lo que hacen es proporcionar información sobre todo lo que ocurre en el medio en el que se envuelve la persona o el sujeto o el individuo, ¿sí? Y sobre todos los aspectos que se relacionan con la planificación en los que intervienen diferentes regiones de la corteza frontal. Y las eferencias de la corteza ventromedial posicionan a esta estructura en la coyuntura de poder influir ciertos mecanismos tanto fisiológicos como conductuales y cognitivos. En cuanto a las patologías que se presentan en la corteza ventromedial, pues estas patologías pueden llevar a generar alteraciones en la toma de decisiones relacionadas como con la parte moral y ética de la persona y en la capacidad para comprender las emociones de los demás. Es decir, que las personas con lesiones en esta área pueden mostrar indiferencia hacia las normas sociales, hacia las emociones de las demás personas y experimentar dificultades también para tomar decisiones que puedan beneficiar a otros. Es muy común que estas personas muestren como una disminución en cuanto a la empatía y en la respuesta emocional hacia situaciones que pues normalmente provocarían una reacción emocional, es decir, que son como mucho más neutros en cuanto a las reacciones emocionales que se presenten en su entorno y en su vida propia. Finalmente es, finalmente es muy importante comprender cómo diferentes áreas de la corteza prefrontal contribuyen como a que todos estos procesos cognitivos complejos funcionen de manera adecuada, ¿sí? Pero también es muy importante comprender cómo ese deterioro en esas áreas o en esa corteza puede afectar el comportamiento y la capacidad cognitiva de las personas, ¿sí? Que así como tiene la parte positiva también tiene la parte negativa. Entonces, digamos que hay algo importante también para finalizar y es recordar que un buen entendimiento de estas patologías o poder identificarlas a tiempo en el momento adecuado también puede ayudar en cuanto a la creación de algún tratamiento específico, ¿sí? Y porque al final del día no todo está perdido. Se puede generar una rehabilitación en los pacientes que presenten, digamos que algún tipo de patología, dependiendo de qué patología y qué nivel en la lesión se ha producido. Entonces, con esto terminamos el video. Les agradezco mucho por su atención. Finalmente, es muy importante comprender